Bueno, estamos aquí con Carla Marcelino, dramaturga, productora, directora de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad de Loja, de la compañía de teatro, docente en el área artística, cultural, un poco de todo. Qué bonito estar aquí contigo, Carla. Te están escuchando cientos de jóvenes para el Parlamento Universal de la Juventud en este cuarto encuentro internacional sobre un cuerpo que habla, sobre nuestro lenguaje corporal, que es el tema que estamos viendo en este encuentro. Y nada, si es que puedes un poco presentarte, ya he dicho un poco de lo que te ocupas y cuál es tu trabajo en específico y qué lugar ocupa la expresión corporal en tu trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Para mí es un gusto, un honor estar aquí. ¿Están escuchando bien mi voz? Sí, sí, sí. Ok. Felicitar a todos los jóvenes que tomaron la decisión de estar en este evento, en esta oportunidad. Yo creo que más que todo la vida es esta toma de decisión constante. Y qué bonito hablar del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es parte de nuestra constitución integral, de nuestro ser, y por él nos movemos, nos guiamos en este mundo y debemos cuidarlo muy bien. Entonces, la expresión corporal, el cuerpo en sí es material de estudio de mi trabajo, ¿no? Porque yo soy docente de arte y el arte observa desde los primordios de la humanidad cómo el hombre se manifiesta a través de su cuerpo, de su expresión, da sentido a su cultura, a sus creencias, a sus valores, a sus patrones, a través del cuerpo, ¿no? De la voz, de las manifestaciones artísticas, de la forma como se comunica, como habla, como yo, por ejemplo, ahora con mi portuñol. Mis alumnos dicen que yo soy una persona cuando hablo en portugués y soy otra persona cuando hablo en español. Y de verdad creo que eso pasa mismo, porque nuestra voz tiene una carga de nuestra personalidad. O sea, nuestro cuerpo también tiene algo que decir que no está solo en nuestra mente por una historia toda de una memoria corporal que es justificada ya desde que nacemos, ¿no? Cómo vemos este cuerpo, cómo tratamos, para qué es usado, cómo lo usamos, cómo lo cuidamos, para qué sirve, cuál es la función, si conocemos, si no conocemos. Entonces yo creo que es muy, muy importante, muy relevante. Yo tengo muchos años de experiencia con educación infantil, entonces fue el inicio de mi carrera de trabajo y creo que eso tiene una relevancia profunda hoy cuando trabajo con los universitarios, porque toda esta pedagogía inicial de la niñez trabaja mucho sobre esta concepción del cuerpo como expresión del espíritu, ¿no? Nosotros somos un ser completo, pero a veces estamos fragmentados. Y este fragmentar cuerpo del espíritu es algo que pasa muy frecuentemente en la juventud, por ejemplo, en donde estamos en una fase súper complicada. Entonces, para presentarme, podemos ya aprofundar un poco más este tema, pero por presentarles, quiero decir que para mí es un honor estar aquí. Me encanta trabajar toda la parte de expresión corporal con los alumnos de teatro, donde armamos las obras de teatro, donde trabajamos la parte de danza, de música. Y también tenemos un proyecto muy hermoso que es el teatro tras las rejas, o sea, el teatro dentro de la prisión, del cárcel, un poco para trabajar la libertad dentro de la privación de libertad a través de la expresión corporal. Entonces podemos hablar un poquito de cada de estas cosas con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias. Muy importante lo que decías de esta fragmentación que muchas veces vivimos entre unos lenguajes, nuestro espíritu, el cuerpo, nuestra psicología y este vivir fragmentado que quizás no nos deja expresarnos libremente porque nosotros estamos en este camino como Parlamento Universal de la Juventud buscando llegar a la cima de una nueva libertad de expresión. Quería preguntarte una cosa, porque antes de vernos vi esto del teatro tras las rejas y me pareció muy, muy, incluso significativo para este nuestro encuentro,
¿Cómo será este diálogo entre su libertad de expresión, digamos así, cómo son libres de expresarse y al mismo tiempo físicamente están con una reja? Gracias por la pregunta, Daniel. Este proyecto, ele es un proyecto de un grupo de investigación a nivel internacional. Nosotros pertenecemos a esta red, nosotros aquí en la UTPL tenemos el proyecto de vinculación y trabajar con los chicos es desafiador, como es trabajar con cualquier adolescente, porque el proceso de prisión y de encarcelamiento uno vive internamente primero, ¿no? Después viene la prisión física, vamos a decir así. Entonces, es muy interesante, Daniel, como conocemos alumnos que, aunque tengan infringido la ley y por algún motivo han parado ahí, porque algunos de verdad fueron equívocos muy chiquitos o por una necesidad fueron parar ahí, de verdad manifestan y desarrollan su libertad de pensamiento y su integralidad como personas de una manera muy distinta a otros jóvenes que están libres físicamente, pero encarcelados por una serie de patrones culturales enraizados y que están hoy comandando, vamos a decir así, a un tipo de comportamento, ¿no? ¿Qué ropa utilizar? ¿Qué música utilizar? ¿Qué tipo de comportamiento tengo que tener en mi casa? ¿Cómo uso mi cuerpo? Y que puede ampliarse a la parte incluso sexual, por ejemplo, ¿no? Cómo me relaciono con las personas, cómo me cuido. Entonces, trabajar ahí en el CAI con nuestros panas, así decimos, los panas del CAI, es una experiencia que nos hace confrontar a todo el momento cómo somos a la vez libres y prisioneros de nuestras acciones, de nuestro ser, de nuestra persona. Existe una barrera física, pero también existe una barrera emocional, espiritual que complementa. Entonces, la expresión corporal, trabajar todas las actividades de teatro, es súper importante para esta reflexión interna del ser, ¿no? Porque ellos pueden estar dentro de algunas paredes, pero su pensamiento en estos momentos de las actividades direccionadas, ellos son libres. Tenemos 2 artículos publicados y justamente vamos a publicar un artículo ahora. Hago llegar en tus manos para que puedas compartir con estos lindos jóvenes que nos escuchan sobre la experiencia de que el teatro en la prisión es una ruta de inclusión. Pero por ahí vamos. A mí me gustaría, tal vez, no sé si es la próxima pregunta, pero contextualizar un poco de dónde viene esta necesidad de la educación, de la expresión corporal, ¿no? Porque a veces los jóvenes nos escuchan y creen que la expresión corporal simplemente es expresarse corporalmente y ya está. No, de hecho, sí, muchas veces creemos que es algo incluso de lo más natural o espontáneo. Y cuando hablabas de esto de la experiencia en la prisión y que tiene como fin la inclusión del chico, se me ocurría como si todos de alguna forma, lo decías tú también, vivimos algunas prisiones internas de alguna forma, de las que tenemos que liberarnos para lograr la comunión con el otro. De hecho, la inclusión que tú decías, pero a nivel general, no solo del preso. ¿Qué papel crees tú que tiene la expresión corporal y el cuerpo en general en nuestras relaciones de todos los días, en la familia, en nuestro trabajo? Bien, primero yo creo que es muy importante conocernos un poquito de la historia, ¿no? De la historia. Entonces, para entender un poquito mejor esta relación de la expresión corporal como lenguaje, es importante destacar que el ser humano ele ha sido criado de forma heterogénea desde siempre, ¿no? Carla, criada en Brasil, es un tipo de niña distinta de Marianita, criada en el Ecuador. O sea, ahí toda la carga, no solo genética, pero de influencia
cultural y de las creencias y la forma como se relaciona con el mundo, con el universo, tiene fundamental impacto en esta expresión corporal. Algunas personas, ustedes pueden pensar así, tal vez conozcan personas que eran de joven o de chiquitos muy alegres, muy felices, y ahora que son adultos son depresivos, son aburridos, son malhumorados. ¿En dónde pasó esa transformación, no? ¿En qué momento? Entonces, esta transición de la pubertad es algo que impacta profundamente la forma como nos expresamos corporalmente. Y eso a la vez retroalimenta la forma como percebimos nuestra persona, nuestro espíritu, ¿no? Entonces, hay jóvenes que tienen el amparo espiritual, vamos a decir así, la sustentación espiritual para ver eso como algo material que no les afecta, ¿no? Pero hay otros que no. Entonces, hay muchos que no. Hay muchos que no lo ves solamente, nada más que la materia, vamos a decir así, nada más que el cuerpo. Y eso les afecta profundamente. Entonces, la expresión corporal en este caso, él tiene un poder muy fuerte como herramienta de lenguaje. Porque si ya no puedo decir con mi lenguaje verbal, si ya no puedo escribir porque me cuesta, pero aquí está en mi cuerpo la fotografía de lo que soy, ¿no? Y lo que nosotros menos hacemos hoy es mirar a las personas como deben ser miradas. Nosotros vemos muy rápido, no miramos con detenimiento a las personas. Entonces, en este contexto, la pregunta que podemos nos plantear es la posibilidad de entender la expresión corporal como una herramienta de lenguaje, si ella nos permite, se permite al joven producir conocimiento para entender lo que pasa con él mismo, superar sus desafíos, comunicarse con el mundo. La expresión corporal es una estructura de movimiento llena de sentido, por lo tanto es un proceso de comunicación. ¿Qué puedo decir con mi cuerpo, no? ¿Cómo estoy sintiendo mi cuerpo? ¿Cómo interactúo con el mundo a través de mi cuerpo y cómo este se expresa como vehículo de comunicación de mi espíritu? Porque somos, desde la percepción de un ser integral, nuestro espíritu no se puede manifestar en este mundo sin este cuerpo. Y este cuerpo, ¿cómo se está manifestando? Hay muchos jóvenes que tienen privación de libertad dentro de las redes sociales, por ejemplo. Interfieren profundamente en la forma como se comunican y cómo actúan con su expresión corporal mediante una influencia de sus astros, de sus divos, de la moda, del consumismo, de los likes, ¿no? Es un lenguaje muy actual, es muy importante discutir, por ejemplo, el impacto de las redes sociales en la expresión corporal, por ejemplo. Estoy soltando varias cositas y cada una de ellas podríamos discutir muy profundamente, ¿no? Como es una entrevista cortita, pero espero que quede para la problematización. Es Sí, bueno sí, que... los jóvenes Ajá. profundizarán seguramente en esos temas. ¿Cómo podemos darnos cuenta, más o menos, en qué punto estamos? Porque estos mecanismos que nos describías antes también en las redes sociales y todo, quizás estamos tan dentro que no nos damos cuenta. ¿Cómo cada uno de nosotros puede darse cuenta a qué punto está, de qué cosas se deja influenciar y cómo intentar trabajar y educar este lenguaje corporal? Yo creo que es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que es muy importante para esto que me preguntas, ¿no? ¿Cómo saber? Es volver a hacer algunas cosas que nos olvidamos como seres humanos. Primero, es convivir. Nosotros dejamos un poco de convivir. Si les digo que a veces me comunico con mis hijas por WhatsApp dentro de mi casa, ¿me lo creen?
¿Se les pasa lo mismo a veces? Qué feo, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Convivir. ¿Por qué convivir es difícil? Porque nos saca de la zona de confort. Las redes sociales nos enseñaron a decir lo que queremos sin asumir las responsabilidades de eso. Entonces, yo voy en Instagram, en Facebook, en Twitter, digo lo que quiero y no tengo que escuchar una respuesta. Eso me saca de la zona de compromiso, me pone en una zona de confort de solo decir lo que quiero sin escuchar la contraparte. Eso es dejar de convivir. Y yo creo que deberíamos intentar con que nuestros jóvenes hoy, y no me refiero solo a ustedes, hablo de mis hijas también, de que sientan igualmente esta necesidad, que les duele el pecho, o sea, decir algo tan importante por una red social, que de verdad les extrañe mirar en los ojos, ¿no? Porque también tenemos que confrontar los medios de comunicación que tenemos, ¿no? Si tenemos ahí las redes sociales, ¿estamos criticando? No, para nada, es súper importante, incluso estamos aquí por eso, porque nos facilita, nos ayuda, pero hasta dónde ella interfiere en mi forma de comunicación, en lenguaje de mi expresión corporal, y hasta dónde esta expresión corporal es libertadora o opresora de mi espíritu. Entonces, haciendo... Nunca contesto la pregunta, ¿no es cierto, Daniel? Siempre te dejo más preguntas. Mejor. Pero yo creo que es importante siempre estar reflexionando, porque de verdad no hay una pregunta correcta sobre estas cosas. Son puntos de vistas que tenemos que estar siempre reflexionando a la luz de nuestras necesidades del día de hoy. Uh-huh. Sí, sí, no, muchísimas gracias, Carla, por todo lo que nos está diciendo. Sí, no sé si es que para terminar la entrevista y dejar espacio a los grupos, ¿cuál es para ti la cosa más importante por la que crees que es indispensable trabajar y educar, así como lo hacemos con los otros lenguajes, con el lenguaje verbal y estudiamos? ¿Cuál crees que sea la importancia fundamental? ¿Por qué es indispensable el trabajar en este lenguaje corpóreo? Yo creo que es conocer a sí mismo. Yo creo que conocer a sí mismo es muy difícil. A veces es un ejercicio para toda la vida. Ahora la pandemia nos mostró que la mayoría de nosotros no conocíamos a nosotros mismos. Bastó estar encerrados en la casa con la familia por 15 días y empezaron las peleas, los desajustes, ¿no? Entonces, muchas parejas, por ejemplo, se separaron, familias se desestructuraron, amigos pelearon, porque estaban encerrados y de verdad no conocían a sí mismos. Y el hecho de no conocer a sí mismo nos impide de conocer al otro como el otro es en su integralidad. Y la expresión corporal es muy, muy importante para eso, Daniel, porque a veces nuestros procesos educativos son muy formales. Entonces, le doy la experiencia mía, por ejemplo. Yo fui una niña que tuve déficit de atención, hiperactividad, tuve diagnóstico de dislexia. Y claro, mi mamá incansable no aceptaba el diagnóstico, entonces decía, tú naciste para brillar, decía, tú naciste para brillar, no importa si se te hace difícil leer y escribir, alguna cosa buena debes tener. Y me metió en las actividades artísticas. Entonces fue dentro de las clases de teatro que yo conocí a mí misma y empecé a expresarme mejor. Y a partir de ahí, conociendo bien mis debilidades, mis deficiencias, mucho más que eso, porque eso queda mucho más visible cuando empezamos a conocer a nosotros mismos a través de un proceso de expresión corporal. Y yo empecé a trabajar en eso. Y justamente la niña que tenía dislexia va a defender sus tesis de doctorado en un par de semanas. Entonces, ¿cómo eso fue posible, no? Fue posible porque me posibilitaron en algún momento que yo entender el mundo y pudiera comprender el mundo desde otra forma que no fuera solo la escrita,
lenguaje verbal escrito y leído. Entonces, a través de los juegos teatrales, yo pude manifestar otras habilidades que tenía, incluso entender y comprender mejor la escrita por medio del desarrollo de la expresión corporal. Entonces, es una herramienta de comunicación, de encuentro de uno mismo. Conocer a sí mismo creo que es el impacto más profundo de este trabajo. Yo siempre, por el tema de tener esta experiencia, de tener vivido esa experiencia en mi vida, yo siempre organizo y oriento las actividades artísticas que hago sin imponer situaciones o criterios de competencia, ¿no? Para mí, las actividades artísticas son un lugar de encuentro. Yo encuentro el punto de equilibrio de entre toda la potencia de mi espíritu, lo que está aquí dentro de mí, que tal vez no logro hacer con que se manifieste, y las debilidades de mi cuerpo, y ahí lo pongo mi cuerpo en función de este espíritu. Yo no creo que somos un cuerpo con espíritu, yo creo que somos un espíritu que habitamos un cuerpo. Y cuanto más desarrollado esté ese cuerpo, más brilla nuestro espíritu. Muchísimas gracias, Carla, también por enseñarnos tantas cosas, incluso cómo poner este cuerpo al servicio del espíritu para lograr ese encuentro que dices tú, para encontrar al otro. Muchísimas gracias, Carla. Ahora los jóvenes te agradecerán muchísimo. Luego ya te haremos llegar a los comentarios. Un gusto. Muchísimas gracias. Un gusto, y que aprovechen mucho esta oportunidad. Y si es de interés de algún joven seguir nuestro trabajo de teatro y prisión o club de risoterapia, Daniel, por favor, puedes enviar mi contacto a ellos, que con mucho gusto podemos planificar experiencias de intercambio. Creo que eso es muy importante. Un fuerte abrazo a todos y que disfruten mucho de este encuentro. Muchísimas gracias, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima.